Facultad de Ciencias Histórico-Sociales y Educación. Carrera de Lengua y Literatura, Proyecto Académico FACSE. Cátedra Pedro Delgado Rosado. Estudios sobre Lambayeque. Cabe resaltar que en esta edición 2025 es el año 9, actividad número 95. El día de hoy, distinguida concurrencia, estimados estudiantes de nuestra casa y nuestra alma mater, tenemos la presentación del libro La Montanera Liberal del Cura Chumán, Norte del Perú, 1910, Lambayeque 2024, Piedad Parekat Putler y Alfredo Muro Flores. Cabe destacar que los expositores que tendremos el día de hoy son Piedad Parekat, que es la autora, Renzo Caicay Carpio, que es el comentarista, y Alfredo Muro Flores, que también es el autor. Hoy es viernes 18 de julio del año 2025 y nos encontramos aquí en la sala de docentes FACSE de nuestra alma mater para poder dar inicio a este evento académico. ¿Qué les parece si nos recibimos todos con un fuerte y cálido aplauso? Vamos a continuación. Sí, ya lo voy a indicar, gracias. En esta cátedra de Pedro Delgado Rosado, Estudios sobre Lambayeque, pues se creó mediante resolución número 0164-2016, decanato NLU FACSE, el 5 de febrero del año 2016, a iniciativa del profesor Milton Manuel Cafur. En este entonces, como jefe de la Oficina de Fondos Editorial FACSE, 2016-2020, y de 2016 al 2024 la cátedra Pedro Delgado Rosado tuvo 8 ediciones y un total de 89 actividades realizadas desde enero de 2016 hasta diciembre de 2024. Este 2025 la cátedra desarrolla sus actividades entre el 19 de abril y el 3 de diciembre. Para dar inicio a este programa invitamos ya a la mesa a la autora, que es Piedad Parekat Putler, espero haber pronunciado bien, y la vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor. Y por supuesto se encuentra también el comentarista en nuestra mesa de honor, Renzo Caicay Carpio, a quien también le damos. Autoridades, maestros, maestras, artistas de nuestra cultura lambayecana, permítanme presentar a Renzo Caicay Carpio. Él es bachiller en Sociología por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. O sea, es nuestro egresado y nos sentimos orgullosos que hoy esté compartiendo la mesa de honor. Actualmente investiga de manera independiente la historia de las ciencias sociales en la costa norte peruana. En esta línea de trabajo es autor del artículo Historias de la Sociología en Lambayeque desde 1920 hasta el año 2020, presentado en el Congreso Nacional de Historia del Bicentenario en el 2021, organizado por el Ministerio de Cultura. Asimismo, es autor del artículo El siglo XX de la Sociología Lambayecana, materiales para una mirada descentralizada, presentada en el Congreso de Estudiantes de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2021. Reciente trabajo titulado Dificultades documentales, Historia de los Estudios Sociales y el Acceso a Fuentes de Lambayeque de 1922 al 2019. Será presentado en la 19ª jornada de Interescuelas de Historia de la Universidad Nacional del Rosario 2024. Me siento muy agradecido sobre todo con los autores por haberme permitido dar la presentación y las primeras palabras de esta introducción de un libro tan importante como es La Montanera del Cura Chumán, el
norte del Perú en 1910 a la comunidad universitaria de la universidad de donde yo vengo, ¿no? Yo estudié en esta misma facultad, estudié sociología. Se sabe que a pesar de que en la facultad de ciencias histórico-sociales no hay carrera de historia, no hay carrera de antropología, mi intención fue estudiar historia, sin embargo la sociología me permitió algunas herramientas para hacerlo. Y cuando se publicó el libro ya hace un año, el año pasado, 2024, ese fue mi interés, el interés de conocer sobre este tema tan fascinante, el tema de una montonera liberal liderada por un cura, por un clérigo en Lambayeque. Ahora, esta investigación salió publicada ya hace un año. Tuve interés de conseguirla, la busqué por todos lados hasta que la conseguí más o menos en diciembre del año pasado y tuve el honor de leerla ya hace unos meses. Mi interés en la investigación, como ya se ha mencionado, ha sido el siglo XX un poco, y este libro caía perfecto para lo que yo estaba investigando. Ahora, lo que yo encontré en el libro y lo que ustedes cuando lean el texto van a encontrar es un lugar común que está desmontado por los autores. Vamos a dar un poquito en esta presentación, en esta introducción, ciertas pautas, ciertas ideas generales sobre el libro y sobre su importancia para la historiografía regional contra supuestamente los asentados del norte. En el contexto histórico vamos a retroceder a inicios del siglo XX. El siglo XX es un siglo bastante atribulado, es un siglo largo y dinámico. Hace 100 años, bueno, hace más de 100 años, el país y sobre todo Lambayeque se encontraba en reconstrucción. Habíamos salido recién de la guerra con Chile. Y como sabemos desde la historia, en esta época de reconstrucción, económicamente habíamos quedado destrozados y el consenso fue de dejar ya el poder a los aristócratas, a los civiles, ¿no? Pues ellos tendrían la responsabilidad de generar otra vez ese crecimiento económico, ¿no? De reconstruir el país económicamente. En ese contexto aparece la República Aristocrática, ¿no? O sea, ya supera pues, un militarismo que había sido derrotado en la guerra, un militarismo caudillista, lo sabemos desde el inicio de la propia República. Ahora, es importante señalar este cambio de nuestro sistema político, de nuestras formas de gobierno. Antes, en el siglo XVIII, habíamos cambiado drásticamente de un modelo colonial de dominación hacia un modelo republicano, ¿no? Entonces, las revueltas mismas, los alzamientos populares también cambian de configuración. Scarlett Ofelia tiene una tipología bastante clara al respecto y menciona que si bien en la colonia podemos ver revueltas y rebeliones, ya ahora en la República, en la nueva República que se nos había formado, las formas y los contenidos de los alzamientos campesinos, de los alzamientos indígenas, son muy distintos. Entre ellos, las formas de las montoneras, principalmente las montoneras. Ahora, ¿por qué una montonera? Para que tengamos en cuenta el contexto de la cabeza, la imagen de estos hombres montados a caballo, buscando cambiar o incidir en la toma de decisiones en el contexto local, en el contexto nacional, fue una forma muy recurrente de acción política en la época. Estamos hablando hace más de 100 años, es un mundo totalmente distinto, donde pues no había carreteras, no había estas grandes vías nacionales, la Panamericana Norte, todas las interacciones entre las regiones y Lima se hacía a través de los vapores, de los barcos, de los ferrocarriles, y pues el medio más cercano y más rápido de transporte era el caballo, ¿no?
Entonces, ¿cómo se entiende esta montonera? ¿Cómo se entiende la montonera no solamente del cura Chumán, sino también otras montoneras en el norte y otras montoneras en la historia? Y los autores en este punto son muy claros y muy específicos, ¿no? para poner las cosas claras al inicio. La montonera del cura Chumán, dicen los autores, no cambia pues las estructuras de dominación en ese momento. No son una revolución, un parteaguas histórico necesariamente, pero sí tienen importancia en las formas de poder que se movían en la época. Como decimos, en la República Aristocrática hay representantes hacendados, sobre todo hacendados del norte, entre los cuales se ubicaban esos intereses de Estreñaje, esos intereses de Lambayeque y de Chiclayo, organizados alrededor de la figura de Leguía. Ahora, la figura de Leguía en el primer gobierno de Leguía, entre 1908 y 1912, es importante para poner esta montonera. Si bien se ha tratado el tema de la montonera del cura Chumán desde una visión que favorece un poco la lucha de los indígenas, lo que proponen los autores es que la resistencia de la masa de la montonera en la época respondía más a intereses políticos que a intereses sociales y económicos. Es decir, en el contexto de 1910-1920, el lugar común de las investigaciones ha sido analizar los alzamientos indígenas, los alzamientos campesinos, mal llamados campesinos en ese momento, y sobre todo las improntas antioligárquicas de estas rebeliones. Hay muchas investigaciones al respecto de esta temática, ¿no? de este lugar común, como digo. Dentro de estas investigaciones se ubica la investigación de un investigador local ya conocido en el medio que se ocupa de la montonera de Chumán, que es, por ejemplo, el profesor Sevilla. El profesor Julio Sevilla ha sido mi profesor, lo hemos invitado, que están por acá. Se ocupa ya desde los 80, desde los 70, para quienes son sus alumnos por aquí en sociología, en educación, de la montonera del cura Chumán. Pero al momento de ocuparse de esta montonera, de estos episodios de Reñaje, tiene la tendencia a la interpretación de las luchas antioligárquicas en el norte. Porque digo que este libro es una ruptura con esta visión tradicional, esta visión basada más en la memoria que en las fuentes, porque propone verlo de una manera distinta. Los hechos en concreto. En 1910, en noviembre de 1910, es el foco de los episodios, se alzan en armas un grupo de montoneros liderados por, obviamente, Manuel Casimiro Chumán. Lo interesante y lo relevante de esta historia es que Manuel Casimiro Chumán no era un montonero cualquiera, sino era un cura de origen étnico y que a la par que ofrecía sus misas y ofrecía sus interacciones con el clérigo y bueno, tenía también sus influencias políticas y el reñaje, a la par de toda esta imagen del cura Chumán, muy popular y muy conocido en la época, era también una persona que se interesaba por la política. Y dentro de ese contexto político, él, por ejemplo, intenta ser alcalde en 1908 por el Partido Demócrata. El Partido Demócrata y el Partido Liberal era un poco para que se ubiquen la izquierda de la época, contra el Partido Civil, el Partido Constitucional, contra el carmonismo, que eran un poco los conservadores de la derecha de la época. En ese contexto, Chumán intenta ser alcalde y
Al perder las elecciones contra los representantes de los conservadores, justamente en la época de 1908, se alzan armas. Es interesante cómo siendo un cura, quiere meterse en política, ¿no? Ahora es un pretendiente legítimo para la alcaldía, que al perder se alzan armas. Es apresado y posiblemente es soltado con una amnistía. Ahora, en la imagen de la historiografía local, el cura Chumán era un representante de los indígenas, era un representante de las capas más bajas de drenaje de aquella época. Pero aquí los autores les montan un poco esta visión, subrayando el valor político de personajes como Chumán y personajes como Orestes Ferro, como Juan de Dios Pérez Cordero, que al final, si bien representaba un poco la demanda de las masas campesinas, de las masas populares, no necesariamente ellos se consideraban a sí mismos como indígenas. Ahora, después de perder las elecciones, como menciono, Chumán reclama reclama que las elecciones eran, no tenían valor, ¿no? Había pues elecciones fallidas y legítimas, ¿no? Y esto, se nos hace muy conocidos hasta el momento de hoy, hasta el siglo XXI. En ese contexto es donde se entiende la montonera. Pero paralelo a este año 1909 y 1910, un año bastante convulsionado, existe también un peligro en el frenaje por la justicia del sistema de riego, la justicia del sistema de riego y del agua. Ahora, ese es otro contexto. Hemos hablado de la República Aristocrática, de las relaciones económicas, de las haciendas, hemos hablado de los intereses políticos, y cómo estas rebeliones, estas montoneras se distinguen de las revueltas de la colonia, pero también había el punto y el tema del agua. Entonces, este punto es bastante interesante para discutir qué tanta motivación socioeconómica tenía la montonera y qué tanta motivación política tenía la gesta de Chumán. Entonces, en la época 1909-1910, sucede el frenaje con una serie de sequías, una serie de enfermedades infecciosas, virulentas, y eso agrava un poco las desigualdades y las contradicciones que ya existían en el sistema de riego. En Ferreñafe, así como en Lambayeque, habían grandes e importantes ríos, ¿no? de los cuales se obtenía tanto el agua para el consumo humano como el agua para el regadío. Entonces, en Ferreñafe, el canal Taime en específico, tiene una distribución bastante injusta y bastante desigual. Esto es percibido por los propios ferreñafanos, por los pequeños productores y por la población de base. En 1902 aparece el Código de Aguas, ¿no? Que es un poco la legislación de la administración de regadío en todo el Perú. Este es el contexto en el que la montonera tiene una excusa para explotar, ¿no? Esa excusa es la defensa de los derechos de los indígenas, de los derechos de los pequeños productores, de los productores que no tenían grandes latifundios, que no tenían pequeñas parcelas, a obtener el agua de regadío, ¿no? A obtener no solamente el código de regadío, sino también de consumo humano, el agua para los animales, el agua para la higiene, ¿no? Hay que analizar un buen punto en este argumento como excusa para entender la higiene, como discurso del higienismo en inicios del siglo XX en Lambayeque. Y esta es una excusa, como digo, para la montonera, ¿no? Para que la montonera explote, que la montonera surja y que comience la gesta de Chumán, ¿no? Los hechos, como digo, se coincide entre la montonera que comienza como epicentro del Ferreñafe por Casimiro Chumán, organiza hombres a caballo y
coincide con ello con otra hacienda a la par, perdón, otra montonera a la par en el Valle de la Leche, de Jayanta, por parte de Orestes Ferro. En específico, por ejemplo, tomaron la oficina de telégrafos, es decir, dejaron sin comunicación en la época a Lambayeque con el gobierno para que estratégicamente no se pudiera el gobierno nacional enviar ejército y defenderse, y atacaron por otro lado a las grandes haciendas. Este hecho de que la montonera ataque a las grandes haciendas es objetivo, y la interpretación hace pensar a la hacienda como un levantamiento obviamente antioligárquico, ¿no? Sin embargo, ¿qué hay detrás, ¿no?, de ese interés por las haciendas? Ellos obtuvieron específicamente cupos de guerra en dinero de los hacendados. También hubo violencia, estamos hablando obviamente de un levantamiento armado, pero hubo sangre, hubo asesinatos por parte de los hombres liderados por Chumán y por Orestes Ferro. En específico, murieron algunos oficinistas, murieron pocas personas, pero bastante impactante para la época. Y por otro lado, hubieron bastantes heridos, ¿no? Ahora, de este avance de Chumán también hubo secuestros, por ejemplo. Todo esto en el contexto de beligerancia política. Hubo secuestros de los hacendados principales como Genaro Barragán, como el arrendatario Juan Aurich, como el hacendado también un poco más pequeños, Mariano Salazar, ¿no? De donde emerge toda la imagen heroica de Chumán asediando a las haciendas, incendiando los capiches, secuestrando hacendados y matando a quienes se les oponga. Esa es la imagen mítica de la gesta de Chumán, ¿no? Pero en el libro ustedes van a encontrar los hechos documentados, ¿no?, que hasta el momento, si bien se ha tratado en la historiografía local y regional los hechos de Chumán, en este libro se encuentran los documentos, si bien documentos periodísticos, documentos profusos y amplios y detallados sobre los avances de Chumán, ¿no?, y documentos también notariales de las causas de muerte, documentos judiciales, ¿no?, fotografías, se encuentra también información sobre las haciendas, y se encuentra también un mapa para entender el avance en los valles de Jayanta y en los valles de Ferreñafe, ¿no? Para cerrar el comentario, esta montonera del cura Chumán, ¿no?, ofrecida aquí en la investigación que realiza Piedad Pareja y Alfredo Muro en conjunto, ¿no?, ofrece una nueva forma de entender a la montonera, ¿no?, una forma de entenderla como lo que fue en realidad, ¿no?, que fue una oportunidad una oportunidad política para obtener alianzas que posteriormente han tenido resultados, ¿no? Después de la montonera en 1910, los personajes principales obtienen cargos políticos. Entonces, no es tampoco dejar de romantizar al luchador por los derechos indígenas Chumán, sino también entender su importancia sin condescendencia de su participación política en la naciente República de Perú. Es parte de, para mí Chumán es parte de un grupo de intelectuales letrados, ¿no?, al menos intelectuales, ¿no?, al menos letrados en el espacio regional de Lambayeque, que si bien tienen, como digo, raigambre étnica, si bien tienen raigambre popular y si bien son aceptados por las grandes masas, ¿no?, no son bien indígenas, ¿no? Si bien no son indígenas, tienen la voz de los indígenas, el voto de los indígenas, la demanda de los indígenas en la época para tomar decisiones, ¿no?
es muy cercana. Por ejemplo, me ha parecido a la figura de Benjamín Calderón y Cali en Eden, por ejemplo. También un supuesto luchador social que en realidad era un letrado con intereses políticos de regla preétnica, ¿no? Y que organizaba también las masas populares, ¿no? Si bien en Eden no masas indígenas, perdón, no masas campesinas, pero sí masas proletarias, ¿no? Populares. Entonces, este libro, para resumir y para terminar el comentario, es una referencia a las dinámicas políticas iniciales en el siglo XX para el Perú, es el siglo XX y para Lambayeque, es también la documentación de la última gran montonera en el norte del país, como parte de un continuo de montoneras desde inicios de la República. Es una excusa para analizar la administración del agua y la administración de las haciendas en Lambayeque, y es una muy buena muestra de cómo se hace una investigación documental, una investigación orientada hacia las fuentes del archivo, en este caso, en este aspecto, una investigación prolija del manejo de las fuentes disponibles, ¿no? Para estudiar la región y para estudiar Lambayeque. En ese sentido, felicito a ambos autores, ¿no? Por ofrecernos esta investigación, por su interés y su prolijidad de manejar las fuentes para la historia regional de Lambayeque. Y también felicito el esfuerzo de que este es el primer libro de algunos cuantos de los episodios de la montonera en el norte. Se viene algún libro más, ¿no? Que ya está en proceso de investigación, y en ese sentido es una gran felicitación por parte de la comunidad universitaria a esta labor de investigación. Muchas gracias por la oportunidad y felicidades. Nuestro agradecimiento a Renzo Caicay Carpio. Cabe destacar que él es egresado de la carrera profesional de Sociología de la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales y de Educación. Ferreñafe tan querido que jamás te olvidarán tus hijos, que enseñaron la tierra a cultivar, Carmona, don Juan Auris y don Genaro Barragán. Una marinera del ferreñafano José Menatello, donde nos puede resumir brevemente este gran libro que el día de hoy estamos presentando. Estoy muy atento ahí a la presentación porque quien les habla es de Tumán. Yo soy tumaneño, vivo allá en Tumán desde hace 47 años y sé lo que era cuando a veces incendiaban las cañas y siempre bailaban estas marineras cuando yo era niño en mi época escolar. Así es que estamos frente a un gran libro que creo que va a aportar muchísimo a la historia de lo que eran las montoneras en aquellas épocas de las grandes haciendas azucareras. Quiero con esta alegría y con esta gratitud presentar a continuación a uno de los autores de tan brillante aporte investigativo. Me refiero a Alfredo Muro Flores. Alfredo Muro Flores, nacido y radicado en Ferreñafe, es el mayor de los 4 hermanos del matrimonio de Perico y Nena, descendiente del prócer de la independencia del Perú, Baltasar Muro, coronel de las milicias disciplinadas de Ferreñafe. Cuenta con su genealogía con ministros de Estado, diputados y alcaldes, así como con destacados médicos, artistas, hombres y leyendas, y reinas de belleza que son el distintivo de su tierra. Pertinaz y agudo investigador, fruto de sus estudios y análisis, viene experimentando diversos eventos de la benemérita ciudad de la tierra de la doble fe como es Ferreñafe, resorte de la independencia de Lambayeque y del Perú, con el fin de recuperar su memoria histórica y revalorar su identidad cultural. En tal sentido, junto a otros notables ciudadanos, viene impulsando la creación
de la Sociedad Histórica de Freñafe, con el objetivo de implantar la ferrafanidad, ojo, ferrafanidad en sus pobladores, buscando influir en sus valores en un alto sentido de pertinencia, terruño y fomentar una elevada autoestima. Damas y caballeros, dejo en el uso de la palabra a Alfredo Muro Flores. Lo recibimos con un primer aplauso. Soy amigo leal del orden, pero amo con delirio la libertad. Esta es una cita que pertenece a Augusto Durán, nacido como Augusto Nicolás Durán Fernández Maldonado, guayaquileño, agroexportador, político y una de las personalidades más grandes que influyeron en finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Esta cita, escrita en su tesis para optar el título como bachiller en Derecho y Jurisprudencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1890, cuando Augusto Durán no contaba con 19 años. Pero Augusto Durán fue más allá del tema de decir, pensar, sino hacer. Él, en esta tesis que se llama El derecho de insurrección, reivindicaba este derecho como un derecho inalienable, imprescriptible y sagrado. Él decía que cuando los gobernantes pervertían el orden y se iban contra los mismos asociados, así lo llamaba el pueblo, asociados, yendo contra sus garantías y sus libertades públicas, entonces era dable que la sociedad se levantara contra estos gobernantes o mandantes que nos convertían a hombres libres en esclavos. 19 años tenía. Ese es el pensamiento de Durán. Pero como decía, él no solamente lo escribió, lo pensó, sino lo ejecutó. Regresando de Europa, después, estamos en ojo a los tiempos, ¿no? 1890, en 1894, en 1895, viene a liderar el movimiento montonero en la llamada Revolución Cívica, que lo que buscaba era sacar a Andrés Avelino Cáceres, cosa que finalmente triunfaron. Él se autoproclamó jefe político y militar de toda la zona zona centro. Y como en efecto llegó hasta Lima y con Nicolás de Piérola resultaron victoriosos. Pero no solamente eso, el que fue en su momento Piérola, su amigo y compinche, finalmente también se rebela contra él en 1899. Insatisfecho con quien en ese tiempo Piérola apoyaba a Eduardo López de Romaña, ¿no? Ahí pierde y es desterrado. Fíjense, estamos hablando, no cumplía 30 años, todavía 29 años y ya tenía dos montoneras y personajes de leyenda. Hacendado, doctor, ¿verdad? Después inclusive compró la prensa, un personajazo de aquellos. Pero no solamente eso, sino que de 25 años, cuando gana en 1895, es el presidente de la Cámara de Diputados, 25 años. En 1901, con 31 años, crea el Partido Liberal. Y su primera junta directiva, en 1902,
son personajes que después lo vamos a ver y que lo mencionó Renzo, como Orestes Ferro Pinto, un tipo fantástico. Cuando venía acá a él se congregaban personas para recibirlo. Otro de los fundadores del Partido Liberal en 1902, el Tigre, Germán Leguía y Martínez, primo hermano del presidente Leguía y el que nos legó el protectorado de esa obra monumental de la independencia de Lambayeque. Federico Villarreal también es uno de los fundadores, lambayecano. El cajamarquino Wenceslao Valera. Es decir, ya lo que nos miraba, pero seguía siendo un tema político que está yendo Augusto Durán, de tal forma que en 1908 nuevamente insurrecciona contra Leguía cuando Leguía todavía no era presidente, sino se presentó como candidato a la presidencia y nuevamente insurrecciona desde Lima hacia el centro. Él manejaba sus peones o gente que lo seguía o adeptos inmediatamente a caballos. Es importante conocer, por eso, quién es Augusto Durán para entender la montonera del norte. Pero fíjense, en 1908, ante un gobierno civilista que era recurrente, cuatro presidentes, en 1909 estos adeptos del partido de Pierola, que se volvieron a unir, y los liberales, toman Palacio de Gobierno y capturan ya como presidente a Augusto Leguía, 29 de mayo de 1909. Y uno de los personajes ahí que está es Orestes Ferro, que toma también, Orestes Ferro Pinto, que toma la subprefectura. A Sátiva la matan a Elés, que era el decante de Leguía, y lo toman y lo llevan a la Plaza Bolívar para que dimita. No lo hace Leguía porque algo hay que reconocerlo, que era bravo, y finalmente no se va. Lo que Basadre denomina la revolución más original y pintoresca que se da, una revolución cívica el 29 de mayo de 1909. O sea, miren lo importante, hasta que llegamos a 1910. En 1910 es parte del estudio y del libro que muy bien lo ha comentado Renzo. Y es eso lo que he querido introducir para entender la montonera, para entender la figura, por eso es que nosotros le denominamos la montonera liberal, que era del Partido Liberal. Y esto se sustenta en que dos personas, o sea, Chumán era un líder local de Sarreñafe, que en el momento que insurreccionaba el Perú, Sarreñafe también se movía, también salían, eran bravos. ¿Y quiénes eran los jefes militares? Hubo un jefe autodenominado el coronel Orestes Ferro, el famoso Orestes Ferro del 29 de mayo, viene acá a tomar el mando del norte, porque esto también se levanta en el centro y en el sur. Entonces, Orestes Ferro, Delfín de Augusto Durán, una de las personas más representativas del Partido Liberal, y otra persona importante acá, que también lo mencionó Renzo, que es Juan del Dios Lora y Cordero, ¿no? Que tiene en Chiclayo, una de las calles de Cordero, no es él, ¿no? Abogado, profesor, político, fue secretario de Augusto Durán. En el 84-85 estaban juntos, inclusive en uno de los periódicos lo dieron por fallecido, ¿no? Falsamente, porque solamente fue él. Ese es el contexto de nuestro nombre, ¿no? La montonera liberal y el cura Chumán, que era un personaje fuerte local. No se hubiera entendido la montonera en Sarreñafe sin el
cura Chumán, ¿no? Que eran poderes porque él a su vez internamente tenía un tema y un pleito político fuerte con otro personaje fuerte de la política, que era Nicanor Carmona, ¿no? Además, Chumán también tenía un periódico donde él era el director y el dueño, que era El Grito del Pueblo. Entonces también ahí se manifestaba a favor de Durán cada vez que lo metían preso, cada rato lo llevaban y lo encerraban a él y a su hermano. Así que se denominaban ellos como amigos psicorreligionarios, ¿no? Creo que llama la atención porque el correligionario lo toma otro partido, ¿no? Sueño de Esperanza Popular. Pero ellos se denominaban correligionarios. Chumán es un ícono en Freñafe. Hay un busto de Chumán en el cementerio, en el vecino. Hay un Chumán de presbítero cura en la plaza de Armas. Y las canciones que se han comentado, 300 libras de oro, y algunos poemas que han mantenido viva un poco el tema esto, que no ha sido hace mucho, hace 115 años, hace 115 años, no más, acá, en Freñafe, que se unió el Sacre antes de este evento, antes de este fenómeno, ¿no? Muy buenas tardes, mi nombre es Alfredo Muro. Quise dar esta introducción para entender un poco el libro. Un poco ya comentaron, Freñafano, la familia de 1820, inicios del siglo XIX, llegó a Freñafe. Hijo de un agricultor, Pedro Antonio Muro Guevara, muy conocido en Freñafe, fallecido lamentablemente hace un poco tiempo, pero siempre presente en nosotros. Y en Freñafe también al papá le gustaba contar muchas historias, ¿no? Lo que le conocen, era infaltable con su hermano Checho en los duelos, donde contaba historias y se congregaba en la casa igual. Hijo, como digo, de un agricultor, agrónomo y de una profesora, ¿no? Mi madre Nena, que nos está acompañando. Entonces viví en una familia llena de historia por un lado y que también nos gustaba mucho la lectura, ¿no? Agatha Christie, Hércules Poirot, el investigador belga, fantástico. Mi papá le gustaban mucho las selecciones de Reartilles, pero además nosotros con nuestros primos, con nuestros tíos, intercambiábamos mucho unas historietas que lamentablemente ya no salen, como D'Artagnan, ni Paul de Lagache, el Tony, que nos hacían. Entonces, uno cuando dice que quiere conocer el libro, también debe conocer a sus autores, ¿no? Porque hay mucho por conocer. Yo les quería comentar un poco desde mi lado y comentarles otro tema. Además de las historias de este ambiente, quiero compartirles una anécdota que para mí es importante de parte de mi padre. 2009, Berlín, campeonato de atletismo. En el medio, el Rayo jamaiquino, Bon Usain. Deja la carrera, sale con Gacela y pone 9:58, una barbaridad, ¿no? 15 años, 16 años tiene ya ese récord en 100 metros plano, que todavía no es superado, ¿no? Por hombre alumno. Conversando con mi papá, después, él siempre aprovechaba cualquier tema para ponerte temas de historia, ¿no? Entonces nos dice, mira, qué interesante, sí, bacán, y se da el tema de los chasquis, ¿no? Y dice, los chasquis, que eran esos mensajeros veloces, atletas formidables, contaba toda la situación y de ahí decía, pero los chasquis, fíjate, a Usain Bolt no hubiera tenido ninguna posibilidad porque hacían de 9:50 para abajo, ¿no? Allá bacán, y seguía comentando el tema, ¿no? Pero después, cuando iba y papá,
¿Y de dónde sacas tú 9.40 si en ese tiempo no había cronómetro? Me miró y se sonrió, no como diciendo me chapaste, sino lo que él notaba siempre era el tema de cuestionarse, ¿ya? Que en toda historia siempre hay que determinar y identificar las falacias. O sea, es importante. Por ejemplo, en el caso de él era la falacia de la autoridad, ¿no? No porque supiera un montón, no porque si era mi papá, desconfía de todo, o sea, cuestiona. Como hay que cuestionarse las falacias en el tema el ad hominem, ¿no es cierto? Hominem contra el hombre, o las falacias del francotirador cuando en la historia te traen otros, es más, ¿no? De otros sitios y te los calzan, o la falacia de la falsa dicotomía, todo es pobre contra ricos, blancos contra negros, campesinos contra hacendados, o la falacia del espantapájaro, donde te cambian el tema, o la falacia ad náusea, del nombre, ¿no? El miente que algo queda. Entonces, digo esto para que vean que siempre tuve primero la inquietud, ¿no? de conocer, como bien se mencionó en mi reseña, sobre el tema de las historias, ¿no? Y la situación también de identidad que hemos hablado, que es otro de mis intereses, ¿no? Ferreñafe es conocido como la tierra de los hombres valientes, machos, dicen algunos, y de mujeres bonitas. Ese es nuestro distintivo, ¿no? Nuestro distintivo que además se agranda con el tema de Carlos Camilo Calderón en esa fantástica obra El Daño de 1942, que es una joya de la literatura latinoamericana, y en él dice, ¿no? Ferreñafe de noble estirpe, de hombres guapos que todos lo solucionan a balazos. Entonces, y de mujeres hombres. El tema de mujeres, en el tema de Ferreñafe es un motivo de orgullo, ¿ya? Tenemos una Miss Mundo, como es Lucila Boyano Laca. Tenemos reinas nacionales como Carmen Muro Tábal, Miss Perú 1985 en Trujillo. Viviana Plata Ita también es de la familia, por ahí también. Y la mayoría de las reinas siempre han resultado parte de la familia, ¿no? De José Atanasio Muro Kelly, que fue un cruce entre un español y un irlandés. Irlandés que fue además Juan O'Kelly, un tipo que vino acá como corregidor de Sania. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, el tema de la belleza en las mujeres y ese tema de Ferreñafe ya está, no hay más que mostrar. Pero la situación que siempre me preguntaba y me cuestionaba es por qué a los ferreñafanos me dicen que somos hombres valientes, ¿no? ¿Qué hemos hecho para merecer ello, ¿no? Entonces, efectivamente, empecé a encontrar que, por ejemplo, en Ferreñafe, para 1820, hubieron unas milicias, que en realidad, en todo el departamento solamente hubieron 2 milicias, o sea, las milicias disciplinadas de infantería en Lambayeque, a cargo de Juan del Carmen Cazón Barrio Nuevo, y las milicias disciplinadas de caballería en Ferreñafe, a cargo de Baltasar Nobel Rojas. O sea, no hubieron milicias en Chiclayo, en Pimentel, en Jayanca, en Oro, ¿no? Ferreñafe. Eran bravos también, había levantamientos ahí. Y estas milicias finalmente, milicias realistas, ¿ah? Voy a controlar el tiempo porque no me paso. Bueno, milicias realistas que se convirtieron a patriotas y desistieron un poco el tema del 27 de diciembre de 1820. Pero lo que quería decir era, fui a copiar información y regresando al tema de la montonera, encontré una diferencia entre la tradición familiar, como contaba mi padre y mi tío, entre la tradición
que se decían en las marineras, en la parte popular, ¿no?, sobre el personaje de Chumán y lo que iba encontrando. Entonces, eran cosas diferentes. Eso me llamó al interés de seguir investigando y llegar donde la señora Piedad Pareja Rucker, en una feliz mañana buscando información de la independencia en realidad. Pero cuando yo ahí, entre la conversación, le comento este tema de este cura Chumán, de este grupo de personas, ¿no es cierto?, que se levantaron, la verdad es que capté su atención, ¿no? Porque una persona como la doctora Piedad, sé que no le gusta que le diga, pero abogada, socióloga e historiadora. O sea, la historia calzaba perfecto, ¿no? Como que en efecto se entusiasmó, pero me dijo, perfecto, pero hay que ver si lo que tú me dices se corrobora con la fuente. Como efectivamente fue, y fue una sociedad que para mí ha sido maravillosa, porque la verdad es que, seamos realistas, yo no soy escritor, soy un investigador, de repente ser aficionado, obsesivo si se quiere, pero esta historia y estas historias me desbordaban, ¿no es cierto?, me serían. Así que encontrar a la doctora Piedad con más de 30 libros, una académica, profesora de todas las universidades que pueden ser en Lima, restauradora que por amor vino amor a la historia, ha restaurado 2 casonas maravillosas de su peculio que son espectaculares, y eso es amor a la historia, ¿no? Así que esta sociedad dio fruto con este libro que lo presentamos en Ferreñafe el año pasado, y durante ese año han pasado cosas espectaculares, ¿no? Ha sido muy gratificante, nos han llamado a irnos a Cajamarca, Piura, Trujillo, Lima, ahora veníamos también para hacer presentaciones en Ferreñafe. Lamentablemente, la historia no da. En mi caso, yo soy consultor de municipalidades, he venido para esta presentación básicamente y exclusivamente porque ahorita estoy en Yungay. En Yungay me pasó un caso espectacular. Yungay es un sitio recontra histórico y hermoso, no solamente por el tema del terremoto, sino porque ahí hay desde vestigios de inicio de la prehistoria habitante de allá, sino que se dio la última guerra civil que da cierre al tema de la Confederación, ¿no? Los restauradores ahí, comandados por Gamarra, derrotan finalmente a Santa Cruz. Cuando yo me presento, lo primero que hago a un sitio, me presento a la Casa de la Cultura de Yungay, me entrevisto con Javier León y le comento el tema del libro con una cortesía del León, y le comento a este personaje fantástico que es Augusto Durán. Dice, Augusto Durán estuvo acá 1899, miren cómo andaba por todos sitios, ¿no? Y es más, él proclamó ahí, además de que da un manifiesto libertario también igual, lo presenta ahí y proclama la provincia de Huascará y su capital Yungay, ¿no? Eso a modo de anécdota donde vengo a encontrar a Augusto Durán, ¿no? Gracias a Piedad y a los contactos que tiene Alfredo Barnechea, políticos como el cura Libertad, bueno, Arana, Marco Antonio Arana, interesados en el libro, del Castillo, ¿no? El presidente del LUM, Manuel Burga Díaz, y la verdad, entrevistas por todo lado, ha sido muy satisfactorio, y solamente me queda agradecer nuevamente a mis padres, a ti, Piedad, a Renzo, por el magnífico comentario. Ustedes siempre cumplan sus sueños de lo posible, ¿no? Gracias.
sincero agradecimiento para el investigador Alfredo Mulo Flores. A continuación, dejaremos también en el uso de la palabra, no sin antes presentar a Piedad Pareja Flutla. Ella es historiadora, ya se había dicho también, abogada y magíster en ciencias sociales. Libros publicados sobre Lambayeque, Los Expósitos, la infancia abandonada en Lambayeque, siglo XVIII y XIX, publicado en el 2024. Crónica familiar 2023, la independencia del pueblo de Lambayeque 2020. Censo político de la ciudad de Lambayeque, año 1853, publicado en el 2020. Morenos y Pardos, 2019. Testamentos indígenas en el 2017. Del antiguo esplendor de Lambayeque en el 2015 y La montanera liberal del cura Chumán, 2024. En coautoría con Alfredo Mulo. Damas y caballeros, respetables alumnos, no sin antes agradecer de forma anticipada su atención, su presencia, porque su presencia nos permite darle valor a estas publicaciones. ¿Qué sería de nuestras publicaciones? ¿Qué serían de los libros que se investigan si no tenemos un auditorio que nos permita poder difundir y revalorar el esfuerzo que hacen nuestros investigadores? Como saben, muchos de ellos a veces utilizan su tiempo, utilizan su inversión y su peculio para poder publicar estos libros que son de gran ayuda y de gran aporte a nuestra comunidad educativa universitaria. Por eso vamos a recibir como se debe a esta hermosa rosa entre estos dos claveles un fuerte aplauso para Piedad. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí frente a jóvenes universitarios. Yo dejé la docencia ya hace algunos años, pero fue una etapa importante para mí. Hemos hecho con Alfredo una presentación muy numerosa en Carrenaje y muchas entrevistas, pero nada seguro más que estar con jóvenes aquí. Yo no voy a hablar de libro, voy solamente a mencionar que la memoria guardada en el folclore y en el arte, en la poesía, la conocía, pero no conocía el evento histórico y lo consideraba leyenda. Si no fuera por la visita de quien no conocía en absoluto el señor Alfredo Mulo, él me dio noticia de esta montonera y a raíz de eso comencé a investigar y en efecto le dije: no voy a trabajar si es que no hay fondos. Los historiadores habemos de distinta índole. A mí, quizás por la combinación de formación en sociología y en derecho, la historia se construye con pruebas. Si no hay prueba, no se puede construir una versión de la historia. Lo que hubo antes de nuestro libro fue una leyenda que convirtió a un líder político en un líder social. En efecto, era indígena, un ícono para la historia de Fariñaje, pero él tenía como socio a Oreste Ferro, dicho sea de paso, jefe de la Montonera del Norte, a la que él estaba subordinado, que era hijo de inmigrantes italianos, y al médico Lora y Cordero. Bien, ha sido un gusto estar con ustedes. Yo invito a la lectura. Seguro que alguno de ustedes tendrá intereses más allá de la profesión, intereses políticos. La historia
es la maestra de la política. No ha habido ningún político importante en la historia moderna que no conociera la historia. Aquí, yo lamento que en esta Universidad Nacional y en las otras universidades de Lambayeque no haya una escuela de historia, no la hay. Y eso permite que se llenen los vacíos con leyenda, que pueden ser lindas, pero no son reales. La historia se escribe, sí, con tradición oral también, pero hecha con mucha seriedad y por quienes vivieron los hechos. Bien, nada más. Yo solamente quería agradecer la presencia y la convocatoria, la presencia de alumnos y la convocatoria que Renzo ha conseguido para tener un aula completa para que escuche a los que se dieron en el uso de la palabra. A mí no tienen que conocerlo, pero sí tienen que leer historia si quieren realmente ser ciudadanos a carta cabal. No es suficiente cumplir 18 años. Hay que tener formación histórica. Muchas gracias. Bueno, con respecto al libro, yo quería hacer un comentario más que una pregunta en el sentido reflexivo. La situación de la montonera liberal del cura Chuma, curiosamente durante los inicios de la República Aristocrática y más o menos hasta el gobierno de Heredia, también se encuentran, digamos, con ciertas similitudes con otras formaciones o situaciones políticas particulares que se han gestado en el Perú. Yo lo comparo mucho con lo que hizo Teodomiro Gutiérrez Sepúlveda, que precisamente fue una persona que desde una perspectiva más netamente política, porque tenía un cargo, genera un cambio positivo hacia las comunidades indígenas a través de su participación no solo militarista, sino también netamente política. Y por otro lado, también tenemos a Teodoro Leñón, que es el Chotán, que lo menciono en este caso porque precisamente es un autor muy particularista, caudillo para muchos historiadores, para otros es bandolero, pero que precisamente tiene los recursos y titulado, pues, como decimos, como el Robin Hood peruano, dentro de su significación, es un personaje que también muestra un sentido de revolución interna dentro de la República del Norte del Perú, que lo comparo con Schumann porque son personajes que al fin y al cabo logran intentar, y algunos en parcial o totalmente, cambios internos dentro del tratamiento no solo de las comunidades indígenas, sino el tratamiento de entender lo republicano y la participación de estos habitantes en la República y tratarlos como tales, es decir, como ciudadanos civiles. En este sentido, podemos entender que lo importante saber es coincidencia o no que estas personas hayan alzado a inicios del siglo XX o a mediados del siglo XX, y precisamente esta relevancia es porque la del cura también es muy destacada paralelamente con estos personajes, se puede decir. Para la en realidad, que considere más oportuno contestar. Buenas tardes, muchas gracias. Quiero ser breve porque hace varios años nos interesó excavar en historiografía de este periodo. Algunos de los hallazgos los publicamos en un par de libros que han tenido poca difusión acá, ¿no? Pero, sin embargo, me van a permitir dejar este recuerdo sobre ese interesante periodo que la autora nos ha ayudado a comprender mucho mejor. Este libro es escrito por el que habla, que incluye trabajos también de la autora Susan Ramírez, de Jorge Gil de Infredolfo, así como el de Luis Miguel Glán y Carlos Cabrejos. Se titula Luchas Libertarias y Proceso Independentista, Lambayeque, 1540-1926.
con todo el aprecio del mundo, se lo dejo en manos del autor. ¿Alguna pregunta adicional? Le damos la palabra a los autores. Bien, la historia del siglo XX en realidad aún no está terminada de escribir. A lo largo de esos 100 años han habido rebeliones, pero también intentos de revolución. En ese sentido, hay que advertir matices que los abogados se supone tienen claros. El caso que nos ocupa es el de una rebelión. Quieren derrocar un gobierno, eso es todo. Pero en el siglo XX han habido intentos revolucionarios, es decir, intentos de cambiar realmente la sociedad y la economía. Son dos cuestiones diferentes que no podemos uniformizar, porque entonces no comprendemos nada. Ahora, en nuestro país la particularidad, su diversidad ha hecho que haya movimientos de cierta índole en el norte, otros en el centro y otros en el sur. Creo que tengo que reconocer que yo vi la historia del Perú la mayor parte de mi vida desde Lima, y solamente en estos últimos 20 años desde Lambayeque. Pero miren ustedes, no me atrevería a hacer la historia de la Montonera en el sur, que es la más importante, porque no estoy en el sur. No puedo ver el Perú desde este ángulo con la suficiente nitidez. En eso los historiadores tenemos que conocer nuestros límites. Una vez elegí venir a residir a Lambayeque, sabía el límite que me imponía. Podía ver desde aquí el norte, Cajamarca, Trujillo, Piura, Tumbes, pero la visión del sur se hacía totalmente borrosa. Es el caso mío. Mis límites son esos. Y entonces no puedo responder a toda la pregunta porque no conozco esos procesos suficientemente para opinar. Gracias. Puedo decir algo, es que esta historia, bueno, como viene en una entrevista, la doctora Chumán sale de la esfera de un personaje de mito o de leyenda, nosotros llamamos desmontando la leyenda, a ser ya un personaje histórico, ¿no? Y aquí lo que hay que ver es algo interesante, ¿ya? Que el tema de la Montonera, siendo esto tan importante, porque movilizó 700 soldados, veremos, o sea, nos seguiremos investigando, porque algunos Basadre dice 1895, 1895, 1919, se terminó, ¿no? Cuando entra nuevamente Leguía por la parte de la. Sin embargo, Manuel Burga y Flores Gardino se van hasta 1932. ¿Y por qué no? Nuestro muro puede decir, espera, porque esto se cortó en 1913. Llenaron de sangre la calle, o en el tiempo, porque esto, como les comentaba, 1908, 1909, 1910, 11, 12, este mismo grupo, Chumán, Orente Ferro, Lori Cordero, el Cabezón Ugaz, Miguel Plaza, estuvieron siempre ahí presentes. El proyecto se cortó en 1913.
si tenemos mayores elementos, puede ser, o de repente en una situación, pero lo que quiero decir es que cuando hay un trabajo de historia, ¿no es cierto?, ya da elementos a poder, a que tengan insumos para seguir estudiando, ¿no? Distinguidos invitados, esto es la Pedro, esto es la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales y Educación, que siempre los va a recibir a ustedes con las puertas abiertas. Expresemos nuestro cariño por ser de la Pedro Ruiz Gallo y de la Facultad. Y quisiéramos a continuación, a nombre de nuestro señor decano, el doctor Percy Morán de Gamarra. En estos momentos él se encuentra en la ciudad de Huaraz debido a un encuentro nacional de decanos, pero hace extensivo el saludo para todos ustedes y también para nuestros mismos invitados. Voy a invitar a nuestro querido maestro Milton Maneguet Cajún para que pueda él, como fundador de Cátedra Pedro Delgado Rosado, a quien lo recibimos nuevamente con un fuerte aplauso. ¡Bravo! Vamos a hacer entrega del siguiente reconocimiento. La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales y Educación reconoce con este diploma a Alfredo Muro Flores por ser autor del libro La Montanera Liberal del Cura de Chumao, obra que aporta a la investigación de la cultura de nuestra región. Firma de manera encargada el doctor José Luis Venegas Kempler, decano encargado de la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales y Educación, y también imagen Paxe. Vamos a eso, Caicay Carpio, por su participación como comentarista. Por eso que vamos a ponernos de pie para recibir con un fuerte aplauso de ovación a Pilar. ¡Bravo!